Bienvenidos a Perspectivas Democracia Bicentenaria, una muestra del compromiso de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación de Costa Rica, del compromiso adquirido con la sociedad, de contribuir al perfeccionamiento del régimen democrático y republicano en nuestro país. Perspectivas es un programa de entrevistas de cara a las elecciones presidenciales 2022 que nos permite conocer el perfil y visión política de los aspirantes. Bienvenidos. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas Democracia Bicentenaria, un esfuerzo del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación, donde tratamos de presentarles a ustedes todas las candidaturas hacia la presidencia de la República. Esto en coproducción con el proyecto ciudadano Voto CR, que tiene más de 10 años de llegar hasta sus casas con debates, con elecciones infantiles y por supuesto tratando de mostrarle también todos los rostros que hacen campaña electoral. El día de hoy tengo el gusto de conversar con don Rodolfo Hernández Gómez. ¿Cómo está, don Rodolfo? Un gusto saludarlo. Gracias por recibirnos aquí en su casa. Muchas gracias. Más bien el gusto es mío. Y de tenerlo, creo que por segunda vez en mi casa, en una entrevista, y reconocer el esfuerzo, la iniciativa del Colegio de Periodistas para llevar información a todas las personas. Sí, es muy valioso, sobre todo en este escenario de que aparecen tantas candidaturas y que de algún modo el colegio da esa única oportunidad a la ciudadanía, porque ningún medio lo va a poder hacer, don Rodolfo, y es que puedan conocer no solamente al personaje, sino también debatir con el personaje cuáles son los desafíos que va a tener en el camino. Bueno, a usted le tocó nacer en San José por una casualidad de la vida, porque su vida estaba hecha de las manos de una madre agricultora y un papá abogado. Cuénteme cómo fue eso, don Rodolfo. Sí, mis padrinos eran de San José. Ajá. Ya ambos están al lado de Dios. Esa tarde, un 28 de marzo. Sí, era una tarde del 27, nací el 28 de marzo de 1950. Sí. Pero esa tarde del 27 había una actividad en la casa de don Luis Jiménez Ruiz y Carmela Mora Porras. Mis papás fueron y mamá empezó con algunas molestias por contracciones uterinas. Llamó a su obstetra, que era el doctor Oriamuno Flores, y Oriamuno Flores le dijo que no podía regresar a Cartago, que tenía que irse a internar a lo que en aquel momento le llamaban la Clínica Mater, Ajá. que es la que da origen a la Clínica Santa Rita. Bueno, ahí se internó y yo nací el 28 de marzo a las 5:30 de la mañana. Nací temprano, venía bien despierto y he seguido levantándome Sigue siendo temprano madrugador. toda la vida. Tuve pediatra, cosa inusual en 1950. Sí, muy inusual. ¿Verdad? Llegó el pediatra Edgar Cordero Carvajal, que también, por supuesto, se adelantó en este viaje hacia la eternidad. Me atendió y le dijo a mamá, este chiquito es medio cabezón, va a ver que así va a ser toda su vida. Bueno, fue mi pediatra hasta que nació mi primera hija. Porque seguí teniendo pediatra hasta los 23 años. ¿En serio? Cuando me dijo, no, ya esto es mucho. Ahora usted está hasta de alumno mío en el Hospital Nacional de Niños. No, le veo a sus chiquitas, pero ya usted no. Búsquese a un médico de adulto. Vea que me llama mucho la atención porque su papá, don Humberto, y su mamá, doña Anita, le marcan mucho su vida. Sí. Cuénteme, ¿qué significó para usted crecer en esa, digamos, ruralidad de Cartago? Porque sé que estuvo muy relacionado con la agricultura en un momento determinado y cómo, sobre todo, vivió experiencias lindas en la escuela. Sí, yo he vivido en dos mundos.
es el mismo mundo, pero siempre digo en una forma ilustrativa que he caminado en dos mundos. Por el lado de papá, en un mundo de intelectuales. Papá abogado, pero un abogado extraordinario, que cuando estaba más joven y se publica el Código de Familia, me encontraba con magistrados o jueces y me decían, hay que agradecerle a su papá porque él aportó mucho en este código. Y pues fue un litigante muy bueno. De una familia que es familia de profesionales, sobre todo de maestros, porque mi abuelo fue maestro, fue director de la escuela Jesús Jiménez de Varones en Cartago, como se le llamaba en aquel momento. Fue Rafael Hernández Madrid, que todos sus hermanos eran docentes o abogados, y eso influyó mucho porque al estar en una familia en donde habían docentes, cuando uno tiene maestras en la escuela, todas quieren que uno aprenda a leer y escribir probablemente como a los 3 meses de edad. Y yo estuve sometido a eso y bueno, finalmente a los 5 años de edad ya pues podía leer algunas cosas, sobre todo tiras cómicas que me encantaban las del fantasma. Era mi sección favorita cuando yo era niño también. Era la sección favorita mía, leer el fantasma. Qué lindo. Y papá insistía mucho en la lectura. Desde que estaba pequeñito me decía, si uno se vuelve solo profesional en una carrera y no hace algo más, se convierte en un ignorante en su propia carrera. Uh-huh. Y entonces, bueno, desde temprana edad me ponía a leer. ¿Y con un enfoque más en qué? ¿En literatura costarricense, literatura extranjera o tal vez más relacionado ya a un área que usted determinó como carrera? No, él me compró una enciclopedia, la Grolier. Eran típicas las que eran típicas y después me compró. Era nuestro Google ese. Claro, era el Google. Era el Google, era el WhatsApp, era todo, ¿verdad? Qué maravilla. Sí, era una maravilla. Él me compró también un libro, una colección de libros de un autor danés que me impresionaba mucho, ¿verdad? El hombre y el león, etcétera, que eran, los cuentos de Hansel y Gretel, ¿verdad? Los hermanos Grimm. Los hermanos Grimm, ¿verdad? De los hermanos Grimm. Y que entendí años más tarde que cada uno de esos cuentos realmente es una enseñanza de vida. Es la enseñanza del cuidado a los malos. Es súper curioso porque efectivamente los hermanos Grimm recogieron toda esa cantidad de cuentos que se contaban en la oralidad. Se contaban en la oralidad. Y claro que muchos de ellos lo que estaban evidenciando era una forma de agresión infantil, pero con un desenlace feliz, porque ahora hay mucha historia de agresión infantil sin desenlace feliz. Así es. Pero los hermanos Grimm contaban algunas historias, como esa que sigue evolucionando en la vida, porque ahora resulta que Hansel y Gretel ahora matan brujas y matan de todo, pero esos niños, un niño en donde hablaban de una madrastra, etcétera, tuvieron un final feliz. Pero él me ponía a leer alguna literatura que él leía, pero era más universal. Me ponía a leer y después hablábamos un ratito en la tarde cuando él regresaba a la oficina y fue una época extraordinaria. Qué lindo. Con mamá que muy ligada a la agricultura. Muy ligada a la agricultura, aunque en aquel momento nadie decía empresaria, nadie decía agricultora, a todas le decían amas de casa, pero mamá era una ama de casa muy distinta. Era más brava que papá, era
la que no permitía un desvío de lo tradicional o establecido en la casa, porque en pocas palabras o una mirada que ya uno entendía, no podía volverlo a repetir. Pero ella me introdujo en la naturaleza. Me participaba en todo, aunque fuera un chiquito. Me ponía, cuando ya crecí un poco, ya me permitió ir a la recolección de café, a medirlo, ¿verdad? O a llevar las cuentas para que nadie pues, para que las cuentas fueran exactas, la medición fuera exacta. Me permitía ayudarle un poco en la siembra de papa, que era un espectáculo para mí. Era una fiesta el día que yo tenía que ir. Es hermosísimo. Era hermosísimo y además un gran contacto con la tierra. El contacto y llegar a la casa con las manos y las uñas llenas de tierra, era como si hubiera alcanzado el mundo, había conquistado el mundo. Y cuénteme, ¿cómo un hijo de la tierra, un hijo que empezaba a labrar su vida mucho desde una cercanía a los textos, pasa colegio, escuela, usted estuvo en el San Francisco. San Francisco, correcto. Y de ahí hace un salto hacia la medicina. No era un espacio natural de repente, porque bueno, usted estaba cerca de más tal vez a todo lo que tenía que ver con la agricultura y al derecho. Al derecho y a la economía, porque vengo de una familia donde ha habido mucho abogado, mucho economista. Bueno, hay cosas que a mí me parece que Dios le habla a uno en el corazón, porque uno siempre ha sabido qué va a hacer. Por lo menos yo siempre sabía lo que iba a hacer. Desde una edad, como ¿en qué momento llegó ese mensaje en la vida? El mensaje me llegó en la escuela, pero quedó definido en agosto de 1966. Y me quedó muy claro que tenía que escoger ser médico. Pero como estaba en una casa, aunque la agricultura a mí me fascinaba, pero ya Costa Rica estaba cambiando de una forma muy curiosa, que hay que rescatar. Porque al campesino se le empezó a dejar de medio lado. Siendo nosotros un país eminentemente agrícola, ya para los 60s había una predilección por las profesiones formales, universitarias, y no por el agricultor, a pesar de que son los que llevan la comida a la mesa de los costarricenses. Empezó a verse tal vez que no era, y incluso en la misma casa decías que tienes que estudiar. Yo nunca tuve, digamos, dudas de que tenía que estudiar. Y tampoco he dejado la tierra, ¿verdad? Porque sigo combinando todo. Posiblemente mi esposa, ahora que llegó, les contó que hacemos otras cosas. Además de su amor a los perros, que aquí en esta además casa... de que amamos la naturaleza en todas sus expresiones. Y entonces, en ese ambiente, en donde tenía familia que estaba en la política, gente que está ocupando puestos políticos en algunas instituciones, incluyendo el hermano de papá Álvaro, que fue ministro de Hacienda en el gobierno de Trejos Fernández, del profesor José Joaquín Trejos Fernández. Entonces, sentía el llamado para ser médico, para curar. Y como no iba a curar almas, porque yo me di cuenta que aunque en Cartago de cada familia metían a alguien a hacerse cura. Eso es cierto. ¿Verdad? Yo no sentía que yo iba a ser un cura franciscano, porque de todas las cosas que he aprendido, y como estaba en San Francisco, yo decía, si escojo la carrera religiosa, tiene que ser un franciscano. Pero, con su casita en el árbol y todo. De todo, ¿verdad? Y ahí al amado lobo y todo eso, ¿verdad? Bueno, y yo decía, bueno, ¿qué hago? Pucha, porque papá abogado a lo mejor va a querer que me quede con oficina. Mis tíos, algunos economistas,
Y yo veía que ellos disfrutaban mucho, ¿verdad? Y hacían muchas cosas que a alguien en la juventud le gusta, ¿verdad? Como un buen carro y esas cosas. Bueno, entré a la universidad, no le dije a nadie, me tocó ir a escoger lo que iba a ser de los primeros, seguro cosas de la naturaleza que a veces Dios lo ilumina y el examen pues sale bien para entrar a la universidad. Y entonces dije, bueno, vamos a ver qué es común a estas tres, casi no habían cosas comunes. Las más difíciles eran las de medicina, que había que llevar químicas y había que llevar físicas, había que llevar microbiología y esas cosas. Entonces me apunté, más las generales en esas, y pregunté, ¿y qué es común que me sirve a todas? Bueno, en medicina se lleva fundamentos de matemáticas, pero si usted va para economía, tiene que llevar matemáticas de ingreso. Ah, bueno, entonces esa, me apunto. ¿Quién era el profesor más eminente en ese tiempo? El que más me impresionaba a mí era Constantino Láscaris en filosofía y Rosemary Karpinski en historia, con los cuales establecí una amistad extraordinaria. Y Gil Chaverri en química, del cual fui después de pasar 101, me contrató... 101, yo recuerdo sí, eso. Química 101. Yo creo que eso ya no existe. Ya no existen esas cosas. Me contrató de técnico de laboratorio. Y yo feliz porque le pagaba unos 30 pesos. Doctor, y una pregunta, don Rodolfo. ¿Cómo todo en ese tiempo usted auspicia una oportunidad para irse a Houston? Sí. ¿Cómo llega esa oportunidad? Y en medio también ya la familia. Sí, sí. Pero te voy a terminar en 30 segundos qué pasó con esas tres profesiones. Yo empecé a llevarlas y las pasé todas. Ese primer año aprobé 16 asignaturas. Y todas más o menos bien. O muy bien, porque yo creo que me fue muy bien. Pero yo dije, no, hombre, economía, me voy a volver loco. Leyes. Los compañeros que yo tenía, que después se hicieron, algunos son abogados, yo no tenía esa habilidad para hablar y hablar sin llegar a nada. Yo era más concreto que un dolor de garganta. Nos van a matar los abogados. Me van a matar los abogados. Más fiebre, es una infección de garganta, es una amigdalitis. Y entonces me matriculé solo en medicina. Y cuando ya estaba matriculado le dije, papá, tengo que comunicarte algo. Voy a estudiar medicina. Y papá me dijo, sentate que te voy a contar algo. Yo nunca quise influir en tu escogencia, pero hoy sí te voy a contar algo. En 1932 yo fui el ganador de la beca de la Sorbona. No pude ser médico. Se murió mi papá ese año y tuve que empezar a trabajar. Mi abuelo murió en la epidemia de tifoidea que atendía en aquel momento Rafael Ángel Calderón Muñoz. Y nunca me contó porque sintió que si él me contaba una historia de algo que tal vez yo iba a interpretar que él hubiera querido ser, yo hubiera querido emular lo que él quiso ser y por circunstancias de la vida no lo fue. Entonces no me contó nada. O sea, yo escogí libremente mi profesión. Y tal. ¿Cómo terminé en Houston? También yo creo que un poquito de esfuerzo y un poquito de suerte ayuda. Ese año la Caja Costarricense, con la ayuda de Roberto Ortiz Brenes y de un conocido que era el encargado de asuntos internacionales, que se llamaba George Siloff, ambos están muertos, crearon un intercambio de estudiantes y les iban a dar una beca. Estábamos terminando en nuestras especialidades, yo en pediatría y el doctor Rodríguez Gómez en medicina interna, Guillermo Rodríguez Gómez. Hicieron ahí una selección y Memo Rodríguez había sido el mejor estudiante en medicina interna y yo el mejor estudiante en pediatría. Se los cuento porque así fue, no es porque quiero rajar. A mí me parece que no hay que rajar mucho de esas cosas, por eso, si usted no me pregunta, yo no cuento. Y nos llamó Roberto Ortiz Brenes y nos dijo, ustedes ganaron una beca en la Caja. Se van para Houston el 19 de mayo.
mi esposa estaba embarazada de la cuarta chiquita. Marcela, Laura, Milena, Viviana, Viviana y Erika. y Erika. Viviana estaba embarazada de Viviana y Viviana estaba para nacer precisamente el 19. Bueno, la angustia que me representó terminó en que convencí al doctor Brutín que adelantáramos unos días el parto y se lo indujeron y nació el 11 de mayo para disfrutar unos días antes de irme. Y nos fuimos para Houston, aquí terminamos, íbamos por 6 meses, pero en mi caso terminé quedándome 2 años y medio. Y profesor visitante en Virginia después Y también. pues fui profesor visitante, profesor invitado en Virginia y he estado en varios lugares gracias pues a la profesión, pero siempre le he dado gracias al Hospital Nacional de Niños. El Hospital Nacional de Niños es una institución tan maravillosa. Donde estuve en la dirección muchos años. Sí, estuve 14 años en la dirección. Es una institución de tanto reconocimiento mundial que el que está en el Hospital de Niños se le abre muchas puertas. Entonces, gracias al Hospital de Niños estuve de conferencista invitado en la Universidad de Virginia, en Charlottesville. Estuve 11 años en México, en el Instituto de la Seguridad Social, dando clases de ética médica, ética en la función pública y clases de administración hospitalaria. Y yo siempre se lo he agradecido al Hospital Nacional de Niños, que es una especie de espejo médico para muchos lugares de este mundo. Una trayectoria impecable en toda su vida, digamos, como un Cartago que llegó a tener la oportunidad de llegar a dirigir el hospital, uno de los hospitales más importantes del país. ¿Y la política? Bueno, hace muchos años, como tenía parientes que se metían en la política, papá fue... Su tío bueno, también. y mi tío... Y, en Hacienda. Exacto. Y yo oía hablar de política y política, pero papá me decía, no te metas en eso, porque vieras qué duro que es. Y además descubrís cosas que te van a dar tristeza, como que tus amigos no son tus amigos, son de mentirillas, pero tus enemigos son de verdad. No te metas. Y yo le dije, no, yo no me voy a meter. Porque Qué buena frase la de su papá. Pero yo siempre me he sentido muy bien en el campo de la medicina. Es un campo de servicio. Algunos me han preguntado que cómo veo yo la medicina y le digo que la única forma de ejercer la medicina es tomarla como un apostolado y estar dispuesto al sacrificio de las malas noches, de la mala alimentación y de muchas cosas que hay que hacer por los pacientes. Pero mi esposa insistía y insistía porque a ella era la que le hablaban. Y algunos del partido, en aquel momento, del Partido Unidad, sabían que las esposas influyen mucho. Obediente usted, don Rodolfo. Sí, influyen mucho porque en 3 ocasiones que me dijeron que me metiera en política, yo los rechazaba. E incluso en una ocasión que un presidente de la República me presentó a mí como el que tenía que ir a la presidencia ejecutiva de la Caja, que fue don Oscar Arias, aquí yo se lo agradezco porque yo no había escuchado nunca a don Oscar Arias expresarse así de una persona. E incluso dijo que en el campo de la medicina pediátrica habían 2 personas que para él, por su espíritu de entrega, de altruismo, él destacaba, que era Carlos Sáenz Herrera y yo. Y habló con doña Laura, por lo menos eso es lo que tengo entendido, para que ocupara la presidencia ejecutiva de la Caja. Y yo, bueno, ese día crucé los dedos de las manos, de los pies, para que no, porque era mejor dirección del hospital que una institución tan grande, tan compleja,
y en ese momento con una situación económica muy, muy grande. Era la caja después de la burbuja inflacional Sí. y del plan escudo de don Oscar. Bueno, entonces yo a todos les decía que no, y que no, y que no. Y ya vamos por el año 2010, ¿verdad? Diciendo que no. Tenía desde el 90 hasta el 2010 diciendo que no, y que no. Tomo unas vacaciones y me voy para Canadá porque tengo una hija y nietos. Y tenía en ese momento 2 hijas que estudiaban en la Universidad de Ontario y nos fuimos a visitarlas. Y estábamos viendo Me quedan 20 segundos. nevar y me dice mi esposa, ¿vos no has pensado que vos te estás comportando como esas personas que cuando tienen la panza llena y las necesidades son pocas, no le importa el que está pasando necesidades al vecino que está pasando necesidades? Y yo le dije, tenés razón, voy a hacer el esfuerzo de ayudar a Costa Rica. Doctor, muchas gracias por contarnos parte de su vida. Yo le digo que aquí yo podría estar como 2 horas con usted hablando. Me quedaron muchas cosas por fuera, verdaderamente, pero muchas gracias por regalarnos este perfil suyo, que creo que para la ciudadanía va a ser muy importante conocerle más allá de solamente su etapa en el hospital, sino también esa etapa tan joven y tan linda que vivió usted en la ruralidad en Cartago. Un honor. No, un gusto. Y el día que podamos compartir más historias, voy a hacerlas más chiquititas. Esa es la producción audiovisual ciudadana de servicio público que caracteriza al Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación. Y justo en este momento en el que estoy yo cerrando este pedacito de entrevista, viene uno de los perros de don Rodolfo, que en su casa además es muy común que viajen y deambulen, no solamente don Rodolfo aquí por la sala, sino por cada uno de los aposentos de su casa. Para el Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación es un honor llegar hasta sus casas, hasta sus pantallas, hasta la posibilidad que da el dispositivo móvil de que usted pueda seguir cada una de las entrevistas que nosotros estamos haciendo a todas las candidaturas. Ahora les voy a invitar a que conozcan a un don Rodolfo Hernández Gómez, pero más desde los desafíos país que enfrenta este país. Así que pasamos ahora a esta segunda etapa, al ideario de don Rodolfo. Hola, estamos en Perspectivas, Democracia Bicentenaria, con una oportunidad única de conversar en el marco del ideario con don Rodolfo Hernández Gómez. Don Rodolfo, ¿cómo está? Muchísimas gracias. Agradecido con las entrevistas suyas. Don Rodolfo, una Costa Rica bicentenaria presume una institucionalidad y una democracia potentísima. ¿Cuál es para un médico como usted en estos 200 años la conquista más importante? Lo primero es que pasamos las garantías sociales. Me parece que en este periodo hubo un momento en la historia que marcó un antes y un después de Costa Rica, y esas son las garantías sociales. Y lo digo así porque ¿qué hubiera pasado de Costa Rica si en ese paquete de las garantías sociales no se hubiera creado la Caja Costarricense de Seguro Social, el brazo operativo de la seguridad social, y nos cae esta pandemia? Hubiera ocurrido lo que en otros Una catástrofe. países ocurrió, una catástrofe, a pesar de los comentarios que uno escucha algunas personas. La Caja Costarricense sigue siendo una institución fundamental para la salud y para la paz social. Y permítame hacer un anuncio ciudadano también. Todas las personas que estamos aquí hoy en esta entrevista tenemos la doble vacuna también. Una institución como la nuestra, que se ha preocupado por la salud, porque se ha preocupado y ocupado, tiene impacto en el bienestar económico de la nación. Usted como un candidato presidencial se podría enfrentar a muchos indicios de corrupción. Usted ya
como administrador público en un hospital, ¿vio en algún momento alguna mala práctica, algún comportamiento incorrecto, don Rodolfo? Bueno, la mala praxis en Costa Rica está a la orden del día siempre. Por eso hace unos 6 años empecé a hablar que en Costa Rica se necesita una ley de mala praxis en los puestos de elección popular y de confianza. ¿Por qué lo digo así? No lo digo solo porque ahí hay una ley de malpraxis o de mala práctica médica, con la que estoy de acuerdo. Todos los profesionales debemos de ser rectos y no establecer, por decirlo así, movidas para mi beneficio. Eso lo pienso en la función pública. Por eso seguiré insistiendo que Costa Rica necesita una ley que enmarque bien el cuadro y sancione a aquellos funcionarios que fueron electos por elección popular o que ocupan puestos de confianza. Porque el primer ejemplo para que un país progrese, un país tenga esperanza y confianza en lo que hay que hacer, lo debe dar el presidente, los vicepresidentes, los ministros y los diputados. Don Rodolfo, el Partido Republicano Social Cristiano ha tenido una gran cercanía con el expresidente Rafael Ángel Calderón. ¿El presidente le aconseja a usted? Bueno, el consejo de don Rafael Ángel Calderón Fournier, igual que el consejo de un expresidente de la República, son muy valiosos. Ellos ya estuvieron ahí. Como algunos han dicho, ya pasaron por donde asustan y tienen una visión más integral de las cosas que hay que hacer. Hay una cosa que es muy importante y es que con la gran cantidad de partidos ustedes se enfrentan ahora, muchos de ustedes, a tener que correr con sus propias cuentas para poder sufragar una campaña. Cuénteme un poco cómo ha sido su vivencia, ya que ha tenido experiencias, inclusive en campañas anteriores, de tener que poner de su cuenta o cómo podría financiarse sobre todo esta campaña. Bueno, desde la primera vez que yo participé, nunca he tenido plata, así que no tener plata para mí no es un problema. En esta ocasión seguimos igual. Espero poder contar ya con los bonos de la deuda para sufragar algunos gastos. Pero estoy muy consciente que los puestos de elección popular no son puestos ad honorem. Son puestos que eventualmente reciben un estipendio. Así que el que opte para ser candidato a ocupar algún puesto en la función pública debe hacer un sacrificio personal y trabajar para obtenerlo. Hay que hablarle al corazón de las personas. Usted siempre ha ganado las precampañas caminando, en todo caso. En todo caso, siempre gano las precampañas, ¿verdad? Por el cariño que los costarricenses, hombres y mujeres, me tienen como pediatra. Saben que, voy a usar unas palabras de hace un rato suyas, saben que pasé 40 y pico de años en la función pública, de los 14 últimos años como director del Hospital Nacional de Niños, con una hoja limpia, sin cuestionamientos morales, éticos o legales. Don Rodolfo, hay algo que es muy importante y usted me la acaba de haber servido, médico o político. Bueno, vamos a ver, porque yo creo que uno no puede definirse o dejar de ser. O dejar de ser, ¿verdad? ¿Cierto? Uno tiene una esencia, que es la esencia que lo caracteriza. Por los años que tengo de laborar, en esencia soy un médico que está en política. Yo no soy un político en política, soy un médico en política. Y por eso pienso que con un pensamiento científico, que es más objetivo que un pensamiento político, que es para quedar bien y sacar unos votos, con un pensamiento más estructurado, más científico, se le puede ayudar
mucho a Costa Rica y sanarla de todas las enfermedades que tiene en este momento. Don Rodolfo, llegando usted a la presidencia, ¿cuáles instituciones públicas usted cree que no están cumpliendo su cometido y por tanto la cerraría? Hay 333 instituciones públicas. La inmensa mayoría, por no decir que la totalidad, hay que llegar a establecerles una auditoría externa para ver cómo están los procesos. Eso cuesta plata. Eso cuesta dinero, pero a la postre tiene beneficios para el país. ¿Por qué? ¿Cómo, doctor? Si usted logra establecer los procesos correctos, usted identifica, no antojadizamente, sino de una forma objetiva, cuáles son los puntos críticos de cada institución. Usted puede hacer reorganizaciones objetivas y no porque ya yo quiero que esta institución se cierre o que la otra se cierre. Sí, debo contarles que sigo insistiendo en la creación del Ministerio de Bienestar Social y Familia. Algunos dirán, bueno, pero es que es trabajo y bienestar social. No. Vamos a ordenar eso porque Costa Rica va por un camino de disgregación que se repercute en todo lado. Si usted ve al mundo como un rompecabezas, como el doctor Frankenstein creó a su obra, un cerebro de uno, una oreja de otro, una mano de otra, nunca funciona bien. Por eso es que una de las propuestas es el Ministerio de Bienestar Social y Familia. ¿Qué es lo que disgrega en este momento, don Rodolfo? ¿Qué es lo que disgrega? Lo que disgrega a Costa Rica. Es la tendencia que nos introdujeron de lo que yo he dicho y que no es un invento mío, porque hay muchos estudios, que es el relativismo cultural. El relativismo cultural está poniendo a pelear los buenos contra los malos contra los buenos, la mujer contra el hombre y al revés, los niños con los adultos, los pobres contra los ricos, los religiosos contra los no religiosos. Ese relativismo cultural le hace mucho daño. Eso hay que controlarlo. No es entrar en una etapa de irrespeto para la gente, sino al revés. Necesitamos volver a recuperar el respeto entre los seres humanos y la tolerancia entre los seres humanos. Las últimas campañas, ¿por qué se han ganado? Por conflicto, porque se polariza. Ha estado polarizado. Ha estado muy polarizada. ¿Verdad? Pero también hay luchas de derechos humanos en medio que luego tal vez las podemos tocar. Doctor, ¿hay algún candidato o candidata hacia la presidencia de la República? Digo porque ya hay cuestionamientos sobre algunos candidatos en este preciso momento, que usted cree que sean peligrosos que lleguen a gobernar. Veas, la vida de las personas es lo que dice cómo va a ser usted en el futuro. El puesto que usted ocupa no hace al hombre ni a la mujer. Es el hombre y la mujer que ocupando un puesto le da realce o desprestigio a ese puesto. La respuesta para mí es muy sencilla. Revisen la vida de los candidatos y verán cómo van a ser de presidentes. Aquel que ha sido cuestionado, aquel que se enriqueció en forma irregular, el que ha tenido un comportamiento moral incorrecto, el que ha favorecido a su familia cuando ocupa un puesto en la función pública, eso lo va a hacer en el futuro. La esencia de los seres humanos no cambia, aunque hemos hablado como médico de la plasticidad cerebral. Una cosa es la plasticidad cerebral del conocimiento y otra cosa es el cambio del piloto automático que todos tenemos en nuestro interior. De llegar a una segunda ronda, usted sabe que las alianzas van a ser la orden del día. ¿Usted siente compatibilidad con algún otro partido? Yo le diría en forma general que todo aquel que quiera a Costa Rica y que quiera defender los valores tradicionales de los costarricenses, que siga creyendo en la paz, en la solidaridad, en el trabajo, en la honradez, es bienvenido
hacer alianzas conmigo. Los que no estén en esa parte es muy difícil. Uno creería que al haber estado usted en el Partido de Unidad Social Cristiana existe alguna compatibilidad. ¿Existe en este momento? Pues yo diría que... ¿Ha conversado con doña Linet? Conversé en una ocasión antes de que ella pasara por esto, pero desde que ella quedó, yo no he conversado con doña Linet. Pero si lo vemos en la forma más objetiva posible, Entiendo. Hay algunos partidos que somos primos hermanos y primos segundos, ¿verdad? Porque seguimos una doctrina social de la Iglesia. Y entonces hay algunos partidos políticos que deberían ser los aliados naturales en la segunda ronda, como el Partido Unidad. Don Rodolfo, me preocupan mucho las pensiones y ningún candidato o candidata está hablando en este momento sobre eso. Yo no los voy a ver. Yo no voy a ver mi pensión, don Rodolfo. Yo sé que usted sí puede ver su pensión, pero sí, al llegar hacia la presidencia de la República, la demografía de la vejez nos indica que vivimos tal vez uno de los momentos más peligrosos y unas pensiones insostenibles. Sí. Eso es totalmente cierto. ¿Hay política pública en su partido para...? Sí, tenemos política pública y le he estado diciendo desde hace varios años. Claro que modifica año a año, ¿verdad? Pero algunas cosas que se dicen del sistema... Dígame una acción concreta. Una acción concreta. La primera, no toquemos más los dineros de la Caja Costarricense del Seguro Social para cumplir deseos de los políticos. La misma Constitución dice que los dineros de la Caja Costarricense no pueden ser utilizados para otra cosa que no sea para lo que fueron creados. Ahí está, uno de los artículos 70 y creo que el 76 de la Constitución Política. Entonces, ¿por qué se permite hacer eso? Eso es concreto. En un gobierno... Ya la superintendencia lo había dicho en algún momento. Sí, claro. Exacto, el Partido Republicano no va a permitir que sigan jugando y quebrando la caja. Esa es la primera. La segunda, hay que ponerse serios, porque si la caja es una institución autónoma que genera su propio presupuesto y nada más estamos recargando a los patronos y a los empleados y no al gobierno, que cada vez aporta menos, pues hay que llegar a un acuerdo con el gobierno y con todos, porque la idea no es desestimular para que la gente siga asegurándose, sino llegar a un balance adecuado para que el gobierno también cumpla con sus responsabilidades. Le voy a dar la tercera. Démela. La Caja Costarricense desde hace algunos años la utilizan como caja chica y entonces le dicen a la caja todos los años, ¿cuánto les quedó a usted? Al 50% se lo vamos a cambiar por estos papeles que no tienen ningún valor, pero tienen que hacerlo. Eso se llama bonos del gobierno. Y a la caja no se le permite negociar a valor real. La caja tiene que negociar a valor real. En lugar de cambiar uno por uno, vamos a ver cuánto están, cuál es su rendimiento, cómo se están colocando en el mercado. Y eso es lo que tiene que pagar. Nos hubiéramos ahorrado montones de plata. Vea lo último que hicieron. Y no es que quiero hablar mal de ninguna institución, pero ha salido en las noticias, acaba de salir en un debate que tuvieron sobre pensiones. ¿Cómo es que el gobierno utiliza dinero de la caja para comprar acciones de instituciones que no están bien económicamente en este momento? Y colocaron 13.000 millones de colones en unas acciones de una institución que pudiera quebrar en el futuro. Eso no se hace y hay que pararlo. Don Rodolfo, usted ha sido el candidato que más ha renunciado en la puerta. Usted renunció 3 veces, recuerdo perfectamente octubre del 2013. En un periodo de unos días, ahora usted nos va a explicar qué fue lo que sucedió. Usted renuncia. Y quiero que le dé una respuesta a la gente que podría creer que usted como presidente en un remesón podría salir corriendo. Yo nunca he renunciado de nada. Y ese es un error que tienen los costarricenses. Y que lo manejaron muy bien entre los que iban a ser diputados, ¿verdad?
y un periódico. Usted era candidato del Partido de Unidad. Partido de Unidad. Entonces, los que sí iban a ser diputados y con la alianza de la nación, y se los digo así porque la verdad es que yo no temo a decir la verdad. Yo no sé por qué la verdad hay que disimularla. La verdad es solo una. Hicieron un montaje noticioso que es mentira. Yo tuve una duda razonable que después el tiempo me dio la razón porque yo tenía dudas con algunos negocios que estaban haciendo los futuros personajes de la unidad. Y resulta que después salen ligados con el cementazo, ¿verdad? Y salen ligados con otras cosas. Cuando entré en conflicto y me di cuenta que no podía quedarme ahí, y yo no negocio valores. Los valores de una persona no se negocian. Preferí retirarme una sola vez. Pero ¿cómo lo manejaron? Porque son hábiles, ¿verdad? Y que ese día realmente fue un gran dolor para mí. Anuncié porque no había mandado todavía la carta. La carta, una sola, la pueden buscar y es solo una carta que presenté ante el tribunal interno del partido. Le dije a esa gente que si ellos no dejaban sus puestos, ya no podía quitarlos de diputados, pero seguían estando en la estructura del partido, en el Comité Ejecutivo Superior tan importante para firma de contratos, para el manejo de los dineros. Y hablé con varios, incluso con el que iba a ser mi vicepresidente, y le dije, no, ayúdame, porque si ellos no dejan eso, yo no voy a seguir aquí. Al día siguiente o 2 días después había un montón de gente aquí afuera. Dicen que llegaron 2,000 personas a pedirme. Y yo les dije, regreso el martes a la reunión si no están ahí. Eso fue lo que yo dije. Ustedes pueden revisarlo. Está ¿verdad? Y entonces, por supuesto que siguieron, pero yo lo que esperaba es que el partido me apoyara a mí, exigiéndole a ellos que dejaran sus puestos, no a mí que regresara, porque yo no iba a negociar mis valores y así lo mantendré. Muchas gracias por su explicación, es una explicación valiosa en este contexto sobre todo. Don Rodolfo, voy a mencionarle algunos temas que están vinculados a derechos humanos y que creo que es importante tener su punto de vista. Sí. Es un punto de vista que quisiera que sea lo más rápido posible. Sí, señor. Legalización de la marihuana, don Rodolfo. En contra de la recreacional, a favor de la medicinal. Aborto. En contra, totalmente. Eutanasia. En contra, totalmente. Explotación de petróleo y de gas natural. Gas natural podría negociar como fase intermedia para el cambio a energías renovables, pero con el petróleo totalmente en contra. Si este país apostó por carbono neutral y carbono cero en el futuro, no sería congruente empezar a hablar de explotación de petróleo en este momento. Coincido totalmente. Don Rodolfo, ¿oro? Oro en crucitas. Mejor lo haces específico, porque oro en crucitas, ahí está el daño. Es un desastre. Es un desastre. Y ese desastre está en un área que no es tan grande y ya fue afectada. Explotación de oro en crucitas, sí lo haría, manejado por el gobierno y no por empresas extranjeras. ¿Tren eléctrico, don Rodolfo? Tren eléctrico es una necesidad siempre y cuando los procesos sean transparentes, los estudios de perfectibilidad y factibilidad sean los adecuados y que no me despierte ninguna sospecha de un chorizo más. Don Rodolfo, la educación de este país está en una crisis tremenda, inclusive a plazo podría significarse una situación de mucha tensión de poder sostenerla. Tuvimos un año de huelgas en el 2018, un año también de huelgas en el 2019, tuvimos un 2020 donde el COVID de algún modo provocó una respuesta deficitaria de parte del ecosistema educativo y este año no ha sido fácil. Casi la mayoría de estudiantes no han tenido oportunidad en estos 4 años de llevar un año completo de educación formal.
¿qué va a llegar a ser el republicano social cristiano para gobernar y resolver el tema de la educación? Lo que hizo el COVID fue desnudar en forma total lo que venimos arrastrando posiblemente desde los años 70, que se ha ido agravando y agravando en la educación pública. Porque si valoramos datos, aún con esta pandemia, la educación privada no se vio tan afectada. Yo tengo ahí un reporte que me parece que quien lo publicó fue la Organización Mundial de la Salud o una de estas instituciones, y menciona que en la privada solo se perdieron el 18% de las clases. Perder el 18% se repone muy rápido, pero en la pública se perdieron el 80% de las clases. Eso no se va a poder recuperar. ¿Qué hay que hacer? Hay que entrar en un acuerdo para la educación, un acuerdo para acelerar esa reposición, porque cada vez que ocurre un atraso en la educación, las personas sufren porque no van a tener las posibilidades de competir por los puestos que aparecen en el futuro. Gracias. Segundo, porque cada vez que aparece una situación como esta y la gente sale maltrecha en su educación, el Producto Interno Bruto disminuye en la misma proporción en que cada año de estudio mejora el PIB, que cuando pasamos de séptimo año a octavo año, el PIB aumentó 0,14%. Si baja, va a disminuir eso y se agravan más las cosas. Entonces le digo que para arreglar eso, hay que llegar a un acuerdo entre familia, estudiantes, maestros y sindicatos. Costa Rica ya no está para andar pidiendo cosas que no se pueden dar. El sacrificio debe ser igual. Estamos en una situación económica tan grave que debemos tener la habilidad de poder llegar a ese gran acuerdo en muchas áreas. Estamos hablando de la educativa. ¿Cómo lo hacemos? Hay que volver a proteger a la familia. Lo que estamos viendo en algunas cosas de ese relativismo cultural es porque ya la familia... Quiero hacerle una última pregunta y me quedan como 10 segundos. Está bien, en 10 segundos te la contesto. ¿Es conservador, don Rodolfo Hernández? Si ser conservador es creer en Dios, soy conservador. Si ser conservador es no robar, no mentir, no dar respuestas políticas para quedar bien con los diferentes gremios, yo soy un conservador. Pero si ser conservador, si interpretan como conservador el estar pensando en proyectos que beneficien a los costarricenses, estar pensando en modificar la seguridad ciudadana, en impulsar la educación, tenemos propuestas para eso, yo no soy un conservador, soy una persona que por formación creo en la libertad. Y la libertad como tal tiene que dar espacio al libre pensamiento de los ciudadanos. Don Rodolfo, muchas gracias por esta conversación sincera y tan abierta. Muchísimas gracias. Las puertas de mi casa siempre están abiertas. La oportunidad única de conversar con un candidato y que tengamos esta opción tan abierta de hacer preguntas y que las personas puedan conocer verdaderamente la forma de ese pensamiento en el marco del Bicentenario es gracias a Perspectivas, Democracia Bicentenaria. Recuerden seguir el trabajo del Colegio de Periodistas y Profesionales en Comunicación y, por supuesto, las redes de Votos CR. Muchas gracias. Hasta luego.